tercera parte. ¿A quién los concede? ¿Quién lo hace y cómo lo hace? 3 preguntas que voy a intentar resolver. Versículo 7. Pero, ¿a quién? ¿A algunos? No. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quién los concede? A los suyos, a todos los suyos. ¿Quién los concede? El Espíritu Santo. ¿Cómo los concede? Como Él quiere, no como nosotros queremos, como Él quiere, pero siempre conforme a la medida del don de Cristo. Luego descubriremos cómo podemos encontrar esos dones en los miembros de la Iglesia. Vamos a desarrollar estos 3 puntos, estas 3 preguntas. Primera que he hecho es, ¿a quién se los concede? Muy bien, si recordáis la predicación del domingo anterior, Pablo nos decía que todos los creyentes, además de tener un mismo espíritu y un mismo Señor, teníamos, versículo 6, además de tener un espíritu y un mismo Señor, teníamos un Dios y Padre. Un Dios y Padre, y fijaros, dice 4 cosas que tenemos en ese Dios y Padre. Un Padre de todos los creyentes, evidentemente, sobre todos, el cual es sobre todos, y por todos, que está subrayado y luego os diré por qué, y en todos. Dios hace su propósito en este mundo a través de sus hijos. Otra vez, Dios hace su propósito en este mundo a través de sus hijos. Este es su plan, bendecir a este mundo caído a través de su iglesia. Por eso es ahora, y después de este versículo 6 que vimos el domingo pasado, cuando Pablo resuelve la manera en que Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? Lo podéis leer ahí. Pues dándonos a cada uno la gracia necesaria, el don necesario, el regalo preciso para que la iglesia vaya siendo edificada y su propósito, el de Dios, en el mundo, pueda ser cumplido. Otra vez, Dios cumple su propósito en este mundo por medio de todos sus hijos y para eso los bendice con habilidades que les son concedidas por gracia, no dice a todos, pero es lo mismo, a cada uno de ellos. Por lo tanto, todos sus hijos tendrán algún don porque a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. ¿De acuerdo? Esta era la primera pregunta. ¿A quién? A cada uno. La segunda pregunta. ¿Quién concede los dones? Lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Lo veremos enseguida, ¿de acuerdo? En 1 Corintios 12. Y tercera pregunta. ¿Cómo lo hace? Pues conforme a la medida del don de Cristo. O sea, que Dios no lo hace de la misma manera a todos. Dios concede los dones a través del Espíritu Santo conforme a la medida del don de Cristo. Dios Padre concede los dones a través del Espíritu Santo conforme a la medida del don de Cristo, la Trinidad. ¿Veis? Pero ¿cuál es esta medida? Un ejemplo para que lo entendamos. Todos podemos servir, sí, es cierto, pero hay un don específico, el don de servicio, que es el que Dios regala soberanamente a aquel que Él desea que se encargue de servir de una manera especial en la Iglesia. De esta manera el servicio será mejor y más eficaz. Y así con todos los dones, con el don de enseñanza y predicación de la palabra, con el don de exhortación y ánimo, y con el de evangelismo, por ejemplo. Todos pueden enseñar y predicar a alguien. Todos pueden animar y exhortar a alguien. Todos pueden evangelizar a alguien. Pero estos dones han sido entregados de una manera muy especial a algunos miembros de la Iglesia para que cumplan de una manera muy especial con ese objetivo. Para entenderlo mejor, podemos ir a la parábola que Jesús contó sobre cómo es el reino de Dios, la parábola de los talentos. Así que vamos todos a Mateo 25, versículos del 14 al 19. La parábola es más larga, no termina en el versículo 19, pero me quiero parar en el 19 porque aunque la parábola sigue con la enseñanza sobre la fidelidad en el servicio, ¿de acuerdo? Ese es lo primero, lo que quiere enseñar esa parábola. Lo que yo quiero subrayar está en los primeros versículos y hace referencia, escucha bien, a la liberalidad con la que Dios concede
lo que Él quiere conceder, sus dones. Vamos a leerlo. Dice Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea que resulta que, aunque Dios no les dio a todos lo mismo, ¿por qué? Porque a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, lo que es cierto es que a todos les dio algo. Y aunque la parábola dice que dio a cada uno conforme a su capacidad, esa capacidad también que cada uno tiene fue dada por Dios. Por lo tanto, ¿es Dios injusto? No. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Es lo que le dijo Jesús en aquella otra parábola de los obreros de la viña. Se lo dijo a aquel que se enfadó porque recibió el mismo salario que el que había trabajado menos horas. Esta es una parábola en la que vemos que el dueño de la viña no solo no le había hecho ningún agravio a este trabajador, sino que le había dado lo convenido. Sin embargo, el obrero se enfadó al ver que recibía lo mismo que el último que llegó y que había trabajado menos horas. Es como Dios quiere, no como yo quiero. Dios es soberano y se puede ver por toda la Biblia. Y si alguien quiere ver cómo Dios reparte los dones, puede ir a 1 Corintios 12 y allí escuchará cosas como estas. Dice Pablo: pero todas estas cosas, y se está refiriendo a la diversidad de dones que tenía aquella iglesia, ¿no? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartir los dones, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sigue diciendo: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Sigue diciendo: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Y no como el ojo y el oído quisieron. O sea que Dios es soberano para repartir sus talentos y dones, y lo puede hacer, entre otras cosas, porque son suyos. Reconocer esto y hacerlo de buen agrado es lo que diferencia a los hijos, a los verdaderos hijos de Dios, de aquellos que no lo son o son rebeldes. Dios concede dones y lo hace de diferentes maneras y en distintas medidas a cada uno. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque son suyos. Y seguramente que esto tiene un buen propósito, aunque yo no lo vea. Por eso es absurdo empeñarme en pedir un don concreto, porque ya me fue dado el mío, conforme a la medida del don de Cristo. Estamos en la tercera parte, pero cuando en la segunda parte de este sermón yo os expliqué qué son los dones y para qué son, no respondí a la pregunta de cómo puedo saber cuál es el don que Dios me dio. Yo creo que este es el momento cuando se puede responder a esta pregunta. Los dones se descubren trabajando. Los dones se descubren no solo cuando estoy dispuesto a trabajar, sino cuando además estoy disponible para hacerlo. Hay gente que está dispuesta a servir en la iglesia, pero resulta que cuando aparece una necesidad nunca se les ven disponibles, porque siempre hay una buena excusa. Es entonces cuando el pastor tiene que recurrir a los mismos de siempre. Los mismos pies cansados de andar ahora también se ven obligados a llevar ese peso en las manos que tenían que haber levantado esas manos que parecían estaban dispuestas a cargar, pero resulta que al final no estaban disponibles para hacerlo. Otra vez, los dones se descubren
Sirviendo. Es sirviendo como tú vas a descubrirlos y es sirviendo como la Iglesia va a reconocerlos. Y cuidado con ensalzar unos dones sobre otros, porque ni el ojo puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. No es mejor ni más importante predicar que orar, enseñar que servir al necesitado en la iglesia, presidir una reunión que poner las sillas en el local, tener sabiduría y conocimiento bíblico que encargarse de las redes sociales, grabar las predicaciones y editar vídeos y audios. Hasta acompañar a alguien es un don y no es fácil hacerlo bien. Y al contrario, cuidado con pensar que solo el pastor y los ancianos tienen dones y el resto de la iglesia solo tiene que llegar, sentarse, escuchar y marchar.